Por otra parte, el emperador emprendió una campaña contra los piratas berberiscos a las órdenes del corsario Khaireddin o Jaradín, más conocido por el sobrenombre de Barbarroja, hijo de un alfarero de la isla de Lesbos que capitaneaba una numerosa flota, terror del Mediterráneo, y que, ayudado por el sultán otomano Solimán el Magnífico, se adueñó de Argel y de Túnez, en donde destronó a su rey, Muley Hassem. Hacia 1533 y 1534 se dedicó también a piratear por las costas italianas. Carlos V se alarmó ante el peligro de una inminente invasión del temible corsario y aprestó una escuadra que salió de Barcelona, se presentó en aguas de Túnez, se apoderó del puerto fortificado de La Goleta y, partiendo de esta base, venció en batalla campal al ejército de sarracenos, tomando Túnez en 1535. Repuso en su trono al propio Muley Hassen, a condición de que reconociera su soberanía, y dio libertad a más de 1000 cautivos que había en aquella población. Los acontecimientos de su tercera guerra contra Francisco I de Francia impidieron que el emperador pudiera proseguir estas campañas norteafricanas. En 1541 se propuso la conquista de Argel, en contra del parecer del marino veneciano Andrea Doria, que juzgaba temerario e inconveniente emprender aquella campaña en la estación otoñal. Los hechos le dieron la razón, porque las tempestades dispersaron o aniquilaron a la mayor parte de las naves. El famoso Hernán Cortés, conquistador de México, que participó en la expedición, aconsejó volver a Argel pasados los temporales, pero su consejo fue desechado. Con posterioridad, otro corsario apellidado Dragut convirtió en centro de sus piraterías una localidad cercana a Túnez, guarida que cayó también en poder de los españoles. En cambio, Carlos V sufrió la pérdida de la plaza de Bujía, de la que se apoderó por sorpresa el rey moro de Argel. El problema económico. En más de una ocasión se ha aludido a las perpetuas dificultades financieras de Carlos V y sus relaciones con los banqueros Fúcar de Augsburgo. Sus aspiraciones al imperio universal provocaron una época de prosperidad económica más ficticia que real, manifestada por una expansión de tendencia inflacionista. Al alza de precios muy rápida hasta 1530 contribuyeron las guerras de los comuneros y de la Germanía, la llegada de los tesoros aztecas, los posteriores remesas de oro procedentes de México, Nueva Granada y sobre todo Perú, y además la demanda de productos manufacturados en los mercados peninsular y colonial, en las tierras que se iban descubriendo y poblando. El trasiego de metales preciosos del continente americano al europeo fue determinante sin duda alguna en este proceso económico. Durante el decenio 1550-1560, es decir, los últimos 5 años del reinado de Carlos V y los 5 primeros del de Felipe II, se importó la mayor cantidad de oro procedente de Indias de toda la historia española. Durante la misma época, la cantidad de plata sobrepasó con mucho los 200.000 kilos, incrementada hasta tal punto que superó los 2,5 millones de kilos al terminar el siglo XVI. Las empresas internacionales del emperador y de su hijo absorbieron tan fabulosas riquezas, disipadas en su mayor parte. A tal respecto, observa Vincent Vives, solo más tarde Castilla comprobaría que la riqueza de un país es la base de toda política exterior afortunada, que una economía sana compensa 1000 batallas perdidas. Carlos I, monarca ecuménico, educado en el ambiente mercantil de Flandes, pudo haber dirigido la monarquía hispánica en otro sentido, y así lo intentó al liberalizar el comercio americano en 1529, pero sus múltiples ambiciones lo convirtieron en un forzado depredador de la riqueza castellana. Las guerras libradas contra Francisco I de Francia revelaron la potencialidad de sus recursos, establecieron la hegemonía española en Italia después de la batalla de Pavía, 1525, e iluminaron el continente con el esplendor de la coronación cesárea de Bolonia, 1530, pero ni lograron avasallar a Francia, ni atemorizar a los protestantes alemanes, ni frenar a los osmanlíes, ni incluso detener la arrogancia de los berberiscos en las costas mediterráneas. Carlos I hizo su propia política, muchas veces vinculada al sentido heroico de lo borgoñón y al liberalismo erasmista, y por tanto incomprensible para las altas esferas españolas. Pero de esta gran salida de Castilla a Europa, del brazo del emperador, aquella regresó a sus lares con una acentuada francofobia, un odio concentrado contra la heterodoxia y un desprecio mayúsculo respecto a la perversa y deslumbrante sociedad europea. Los primeros protestantes. Martín Lutero. Punto de partida. Afán de renovación. El hombre del Renacimiento era tan religioso como sus antepasados de la Edad Media, pero su sensibilidad había cambiado.
ya que exigía una religión que hablara al cerebro, al corazón, casi a la carne. No es casualidad que la piedad cristiana se orientara entonces en torno a Cristo y su pasión a la Virgen y a la devoción del Rosario. Tal orientación correspondía al deseo de un Dios vivo, humano, más fraternal que paternal, y por su parte la escolástica tradicional debía dejar paso a cierto humanismo evangélico, base de una filosofía de Cristo. La Iglesia no se acomodó con la suficiente rapidez a aquella necesidad de renovación del sentimiento religioso. Las circunstancias históricas habían obligado a los pontífices a desempeñar en exceso el papel de jefes de Estado, lo que implicaba la organización de una estructura militar, poco compatible con las funciones sacerdotales y la de una tesorería y un sistema fiscal, además de una corte tentadora atraída por el lujo, unas alianzas europeas demasiado sutiles y determinadas presiones políticas acerca del nombramiento de obispos y cardenales. Confiando en acelerar la indispensable reforma de la Iglesia, numerosas personalidades de la cristiandad insistieron en sus exhortaciones, entre otros el cardenal de Brixen en Alemania, el humanista Lefebvre de Temples en Francia, Erasmo en los Países Bajos. Debe recordarse que el elogio de la locura contiene violentas diatribas contra el tráfico de las indulgencias, los monjes indignos, los prelados sin vocación, los papas guerreros. Al no hacerse caso de ellas, tales advertencias no hicieron sino incrementar el contenido moral de quienes propugnaban por una reforma violenta y radical. Lutero y sus proposiciones. El 31 de octubre de 1517, el fraile agustino Martín Lutero exponía en la puerta del castillo de Wittenberg sus 95 proposiciones sobre el abuso de las indulgencias. Él no pensaba a la sazón en separarse de la Iglesia, ni atacaba la doctrina de las indulgencias en sí misma, sino que pretendía simplemente provocar una discusión científica de ese problema. Creía que una vez advertida la Iglesia acerca de los abusos cometidos con el tráfico de las indulgencias, aquella intervendría enérgicamente. No deseaba la supresión de las indulgencias ni romper con la Iglesia, a la que amaba como a una madre. La propia Iglesia se había manifestado en parecido sentido y con energía, pero nadie había dirigido a la Iglesia una admonición en tan fuerte tono, con sarcasmos a veces o con santa indignación. Ello fue lo que atrajo la atención de las masas sobre las proposiciones del documento. Por otra parte, cabe reconocer que algunas de aquellas tesis contradecían el principio según el cual la fe sin obras fue muerta. Lutero se había empapado de los principios teológicos de Occam y a medida que progresaba en sus directrices hacia la reforma del occamismo, le prestaba apoyo cada vez más firme en su oposición a las autoridades eclesiásticas. Además, San Pablo y San Agustín ayudaron mucho al reformador a vencer la crisis religiosa de donde surgía su doctrina. La oposición de Lutero a las anomalías interiores de la Iglesia encontró mayor simpatía que las proposiciones de reforma adelantadas por Occam, pues el terreno estaba mejor preparado y la época era lo bastante madura como para una reforma general. El universalismo de la Iglesia estaba muy debilitado y el anhelo de poder temporal había sido suplantado por las tendencias nacionalistas. También los intereses políticos de los diversos estados coincidían con los objetivos de la reforma, como la ruptura con un poder centralizado en Roma y por lo tanto exterior al imperio. Al mismo tiempo, los intereses económicos de los príncipes les tentaban a aprovechar aquella ocasión de agregar a sus dominios las riquezas y las propiedades de la Iglesia. Aunque al principio Lutero combatió más el poder de Roma que su doctrina, debe reconocerse que ésta no iba separada de aquel, ya que el poderío de la Iglesia descansaba en su doctrina y en la creencia de que sólo la Iglesia católica podía dar la salvación, por estar fundada en la ley de Cristo. Antes que Lutero, otros combatieron este dogma, pero él fue el único capaz de atreverse a quebrantarlo con su doctrina de la justificación por la fe. Así, al romper Lutero con los dogmas de la Iglesia salvadora y del origen divino del poder pontificio, quebrantó con ello la unidad de la misma Iglesia, provocando un nuevo cisma casi 5 siglos después del otro gran cisma anterior entre la Iglesia católica romana y la Iglesia griega ortodoxa. Personalidad de Lutero. Lutero había experimentado angustias indecibles y sufrido en lo más hondo de su alma para asimilar y conquistar aquellas convicciones entonces nuevas, y al proclamarlas pareció que aquel movimiento reformador no dependía de lo que se proclamaba, sino del modo como lo hacía. El éxito de Lutero procedió en gran parte de que había surgido del pueblo y poseía una elocuencia particularmente viva y eficaz, hablando la lengua sencilla y franca de la tierra y tomando sus ejemplos e imágenes de la vida cotidiana, tanto de los aldeanos como de los mineros y de los artesanos.
Muchos están convencidos de que el imperio de Napoleón habría existido incluso sin Napoleón, por la lógica de los acontecimientos, e igualmente se afirma que no podía dejar de producirse una reforma aun cuando Lutero no hubiera existido. Otros pretenden que las críticas de Erasmo hubieran podido por sí solas provocar una reforma sin violencia y efusiones de sangre, pero tales razonamientos resultan superfluos, porque es evidente que el gran humanista, sea cual fuere la medida en que contribuyó a la reforma, fue un crítico exclusivamente negativo, prudente e incapaz de ponerse al frente de un movimiento popular. Lutero, enérgico, se abrió paso hacia la realidad de la existencia cotidiana. Erasmo, temperamento más aristocrático, estaba formado más para un gabinete de eruditos que para el campo de batalla, pero ambos contribuyeron al éxito de la reforma. Lutero contaba casi 34 años y era fraile desde hacía 12 cuando en aquel histórico 31 de octubre de 1517 dio su primer paso por el camino de la reforma. Su padre, aldeano y minero de Turingia, procuró que estudiara en la Universidad de Erfurt. Un día de julio de 1505 estalló una violenta tormenta cuando el joven estudiante acababa de abandonar la casa paterna en Mansfeld y se encaminaba hacia aquel centro docente cerca de Stontheim, a 5 kilómetros de Erfurt. Un rayo cayó muy cerca de él y, aterrado, se puso de rodillas exclamando: «Santa Ana bendita, si me salváis la vida me haré fraile». Santa Ana era la patrona de los mineros. Desde tiempo atrás el joven Martín se preguntaba cómo llegaría a presentarse ante el juez supremo, y no era Dios su único objeto de temor, ya que desde su más tierna infancia se había acostumbrado a temer a toda clase de fuerzas adversas. Su madre parecía haberle transmitido una obsesión supersticiosa por el demonio y los espíritus malignos, y terrores ante los fuegos fatuos, brujas y hechiceros, cuyo fin era causar daño a los seres humanos, y quedó persuadido de que el mundo estaba lleno de cohortes del maligno. Creyó que Dios le habló durante la tormenta, como había interpelado a Pablo en el camino de Damasco, y pidió su ingreso a la comunidad de ermitaños de San Agustín de Erfurt, donde recibió el sobrenombre de Fray Martín, segundo San Pablo. La vida monacal era para él la más santa y admirable existencia que pudiera elegir un hombre, y declaró una guerra implacable a las tentaciones del egoísmo y de la carne. Luego, el prior lo escogió para el sacerdocio, y en 1512 obtuvo el cargo de profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Mientras Martín Lutero preparaba sus clases en la Universidad de Wittenberg, su existencia tomó una dirección que fue decisiva. Debe destacarse que algunas palabras de San Pablo en la epístola a los romanos constituyeron para él una auténtica revelación. El hombre no podía obtener el perdón de sus pecados sino confiando en su amor a Dios y abandonándose a su misericordia. Lo que no podían conseguir ayunos, maceraciones y supuestas buenas obras, la fe sí podía realizarlo. Aquel fue el rayo de luz en las tinieblas de su desesperación. Porque Dios no era solo el juez que condena, sino también el Padre que perdona. Así fue como el estudio de la Biblia condujo a Fray Martín paso a paso hacia esta idea que iba a constituir el principio y base de su doctrina reformada. El hombre se redime a los ojos de Dios, no por las buenas obras, sino por la fe y por la fe sola. La rebeldía, la cuestión de las indulgencias. Liberado de toda ambición personal, Lutero hallaba plena satisfacción en su tarea en Wittenberg, hacer partícipes a sus discípulos de los resultados de sus estudios bíblicos y servir mediante sus predicaciones populares a las necesidades espirituales de una comunidad de gente sencilla, labradores y pequeños artesanos. Sin embargo, a veces se preocupaba del mundo exterior. Por ejemplo, cuando al reprochar a los penitentes sus pecados, estos les exhibían las bulas de indulgencia que los taimados aldeanos habían adquirido en el cercano país de Brandenburgo. Aquellas bulas concedían la remisión de los pecados una vez verificada la confesión sacramental, y en cuanto al indispensable remordimiento por la falta cometida, ni siquiera era mencionado. El tráfico de las indulgencias en Brandenburgo procedía de un acuerdo comercial entre el príncipe Alberto de Brandenburgo, el papa León X y la banca Fugger de Augsburgo, negocio lucrativo que Lutero puso en peligro con sus célebres 95 proposiciones. Estas perjudicaban tanto los ingresos que Alberto se apresuró a llevar el caso de Lutero ante el papa, y para tal cuestión el príncipe recibió la ayuda incondicional de los dominicos.